A mediados del siglo XVIII, Inglaterra todavía era rural. El trabajo era manual. El tiempo seguía el sol. En ese momento, apenas alrededor del 15% de la población vivía en ciudades. 150 años después, casi el 85% de los británicos ya vivía en áreas urbanas. El campo perdió población. La fábrica ganó espacio. El trabajo dejó de obedecer el ritmo de la naturaleza y pasó a obedecer a las máquinas. En poco más de un siglo, un país agrario se convirtió en la primera sociedad industrial del mundo. Esa transformación comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Y redefinió cómo el mundo produce, trabaja y vive. En 1760, la mayor parte de los británicos aún vivía en el campo. La economía era esencialmente agraria y predominaba la producción artesanal. Los tejidos se fabricaban dentro de las casas. Familias enteras participaban en el proceso. Hilaban la lana, tejían, cosían y vendían. El artesano dominaba cada etapa de la producción. El ritmo del trabajo estaba determinado por las estaciones y por la luz del día. Esa estructura comenzó a modificarse todavía en las zonas rurales. A lo largo del siglo XVIII, el Parlamento inglés autorizó el cercamiento de tierras comunales. Áreas utilizadas colectivamente por campesinos pasaron al control privado de grandes propietarios. Muchas de esas tierras fueron convertidas en pastizales para la cría de ovejas, cuya lana abastecía el comercio textil. Sin acceso a la tierra, miles de campesinos perdieron sus medios de subsistencia. Les quedaba buscar trabajo en las ciudades. Al mismo tiempo, la agricultura atravesaba transformaciones técnicas, rotación de cultivos, mejora del ganado, uso más eficiente del suelo. La producción de alimentos aumentó. La población creció y parte de esa población ya no encontraba espacio en el campo. Pueblos enteros se vaciaron. El camino hacia las ciudades no era una elección. Era una necesidad. La transformación industrial comenzó allí, en la tierra que dejó de sostener a quienes vivían en ella. Inglaterra reunía condiciones favorables para el cambio. Desde finales del siglo XVII, tras la Revolución Gloriosa, el país mantenía estabilidad política y un sistema parlamentario consolidado. El comercio marítimo había acumulado capital. El imperio colonial garantizaba mercados consumidores y suministro de materias primas. El subsuelo ofrecía carbón mineral y mineral de hierro en abundancia. En 1765, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, haciéndola más eficiente y aplicable a la producción industrial. El principio era simple. El carbón calentaba el agua, el vapor generado movía pistones y el movimiento mecánico podía aplicarse a diferentes máquinas. La energía dejó de depender exclusivamente de la fuerza humana, animal o hidráulica. La industria textil fue la primera en incorporar estas innovaciones. Máquinas de hilar y telares mecánicos ampliaron drásticamente la producción. Lo que antes se hacía en un entorno doméstico pasó a concentrarse en grandes edificios industriales. Nacía la fábrica moderna.
Dentro de ella, el trabajo se dividía en etapas específicas. El obrero ejecutaba una tarea repetida innumerables veces a lo largo del día. La producción se volvía estandarizada, continua y más barata. El artesano que dominaba todas las etapas dio lugar al obrero que conocía solo una. El trabajo perdió rostro. El tiempo dejó de ser natural y pasó a ser industrial. En 1829, en la línea férrea entre Liverpool y Manchester, la locomotora Rocket, diseñada por George Stephenson, cruzó los rieles ante una multitud. Personas que nunca habían visto algo moverse tan rápido sin caballos, quedaron inmóviles observando. Algunos retrocedieron, otros simplemente permanecieron en silencio. Aquella máquina no era solo transporte, era símbolo. El mundo había cambiado de velocidad y no volvería atrás. El crecimiento de las fábricas impulsó el crecimiento de las ciudades. Manchester, Birmingham y Liverpool se expandieron rápidamente entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Chimeneas y galpones industriales alteraron el paisaje. Canales y ferrocarriles integraron los centros productivos con los puertos. La locomotora de vapor se consolidó como el principal medio de transporte de carbón, hierro y productos manufacturados. El comercio interno se fortaleció. La población urbana creció a un ritmo acelerado. En 1850, más de la mitad de los británicos ya vivía en ciudades. A finales del siglo XIX, esa proporción alcanzaría aproximadamente el 85%. Las ciudades industriales estaban marcadas por contrastes. La producción aumentaba y la riqueza nacional crecía. Al mismo tiempo, los barrios obreros estaban densamente poblados y carecían de infraestructura adecuada. La contaminación del carbón oscurecía el cielo y afectaba la salud de la población. En las fábricas, jornadas de 14 a 16 horas diarias eran comunes. Las mujeres recibían la mitad del salario masculino por el mismo trabajo. Niños de 6 años trabajaban en minas de carbón. Los túneles eran demasiado estrechos para los adultos. Pasaban 12 horas en la oscuridad empujando vagonetas de carbón. No había edad mínima para trabajar. No había límite de jornada. No había protección contra accidentes. Había solo necesidad. Y quienes lucraban con ella. La industrialización amplió la producción y consolidó nuevas formas de desigualdad. La primera revolución industrial redefinió la estructura social británica. Por un lado, la burguesía industrial, propietaria de las fábricas, las máquinas y el capital. Por otro, el proletariado, compuesto por trabajadores urbanos que dependían de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta nueva relación generó tensiones. En 1811, en Yorkshire, durante la noche, obreros invadieron fábricas textiles. Rompieron telares mecánicos a martillazos. Destruyeron máquinas que consideraban responsables de la caída de los salarios y del desempleo. El movimiento fue conocido como ludismo. No era contra la tecnología en sí, era contra el hambre que venía con ella, contra la sustitución sin alternativa.
contra beneficios que aumentaban mientras los salarios caían. La respuesta del gobierno fue dura. La destrucción de máquinas pasó a ser tratada como delito grave, castigado con severas penas. En la década de 1830, el cartismo reclamó participación política y mejores condiciones de trabajo. Asociaciones de trabajadores evolucionaron hacia sindicatos, presionando por regulaciones y reducción de la jornada laboral. Pensadores como Karl Marx analizaron este sistema y argumentaron que el trabajador producía más valor del que recibía en salario. La diferencia entre producción y remuneración se convertía en beneficio para el propietario. A lo largo del siglo XIX, comenzaron a surgir lentamente leyes laborales, limitando jornadas y restringiendo el trabajo infantil. La industrialización fue técnica, económica y política al mismo tiempo. Inglaterra se consolidó como la principal potencia industrial del siglo XIX. Durante décadas, fue la única economía plenamente industrializada. Otros países siguieron el mismo camino. Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos se industrializaron en las décadas siguientes. A finales del siglo XIX, Estados Unidos superaría a Inglaterra como la mayor potencia industrial. El modelo inaugurado en la segunda mitad del siglo XVIII estableció patrones que se volvieron globales. Producción a gran escala. División sistemática del trabajo. Uso intensivo de energía. Crecimiento urbano acelerado. Entre 1750 y 1900, la sociedad británica dejó de ser predominantemente rural para convertirse en mayoritariamente urbana. El campo perdió centralidad. La fábrica se convirtió en el eje de la economía. El reloj pasó a organizar la vida cotidiana. La primera revolución industrial concluyó en el siglo XIX. La estructura que creó permanece como base de la sociedad moderna. ¿Te gustó el video? Deja un like y un comentario.